Si ya estoy transmitiendo. Sí, parece que sí. Un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho. Espero estar transmitiendo ya para no estar hablando solo. Bueno, eh, vamos a continuar con los estudios como los días jueves de doctrina básica. Espero que estén siendo de bendición estos estudios, amados. Y vamos con la continuación del estudio que habíamos visto ayer sobre la unción, que es el estudio según el apóstol Norman Parich. Yo lo incluí dentro de lo que es doctrina básica porque creo que es algo que todo creyente debe saber porque es esencial y fundamental poder eh, tener la unción, saber qué es la unción, cómo obtenerla, cuáles son las clases de unción bíblicas que hay, qué es lo que producen, porque muchas veces uno cae en errores doctrinales justamente por no entender lo que las escrituras dicen. Entonces, esperemos que pueda ser de bendición para ustedes y esto pueda ser de edificación y que todos aprendamos de esto, porque uno siempre está aprendiendo. Bueno, como les comentaba, esto es doctrina básica, no es como para un estudio tan profundo. Yo les doy el consejo, como ven ahí, esa foto que está ahí del apóstol Norman, que puedan encontrar en YouTube las enseñanzas de él, especialmente sobre la unción, aunque solamente sale una parte, pero puedan buscar su enseñanza. Fue un siervo de Dios con gran unción de Dios y con gran revelación. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir. Antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos pueda guiar y pueda alumbrar nuestros caminos. Padre Santo, tu palabra es la que alumbra nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Yo te ruego, Señor, que me puedas usar, Señor, que pueda yo hablar de una manera clara, de una manera continua, Señor, y no tan solo en el área física, sino que tú me puedas respaldar con tu unción, con tu Espíritu Santo, para que tu gracia, tu poder se perfeccione en mi debilidad, Padre, y pueda fluir, Señor, y pueda ser realmente de bendición para las personas que quizás se vayan a conectar y las personas que vayan a ver el video. Yo te pido, Padre, que puedas usar, Señor, este instrumento y en algún momento, quizás ahora o quizás mucho después, quizás años después, alguien pueda estar viendo este video, Señor, y puedas hablar a su corazón con tu poder, Señor, y poder guiarlo, Señor, o contribuir, que esto pueda contribuir a que se cumplan tus propósitos o ser parte de algo que tú quieres enseñar o que tú quieres completar o que tú quieres corregir. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, en modo de resumen, vamos a hacer un breve resumen. Espérense, que acabo de cometer un error en el computador. Estos son los chascarros, hermanos. Hoy día ha sido un día de chascarros para mí. Estuve haciendo un video para los jóvenes y descargué una aplicación para poder hacerlo y resulta que me ha sacado canas verdes. Así que, bueno, pero bueno, hermanos, vamos a hacer a modo de resumen. Como tenemos diapos, es más fácil. Vimos las definiciones de la unción, ¿cierto? Que en teoría es vertir aceite sobre alguien, es una experiencia de la llenura del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, con la experiencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Acuérdense que el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Es cuando en la experiencia inicial donde yo soy lleno del poder del Espíritu Santo para poder llevar una vida victoriosa, poder hacer la voluntad de Dios. Hay muchos textos que uno puede ver, por ejemplo, en Juan capítulo 20, el Señor Jesucristo sopla sobre sus discípulos. Y eso cronológicamente fue antes de que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 fue
después de que el Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo. Por lo tanto, ¿qué pasó en Juan 20 y qué pasó en Hechos 2? Si el Señor Jesucristo en Juan 20 sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero resulta que después en Hechos 1 Él les dice: quedaos acá en Jerusalén hasta que recibáis el poder, o hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero he aquí yo bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y les habló de que iban a recibir poder y que iban a ser testigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la narración bíblica que sale en Juan 20 y en Hechos 1 y 2? Es sencillamente que en Juan 20 el Señor Jesucristo les hizo una transferencia de autoridad. Si ustedes leen el versículo anterior, dice: como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Por lo tanto, ellos ahí nacieron de nuevo. Ahí fue que se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo dijo: y el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Desde ese momento ellos nacieron de nuevo, la nueva criatura se formó en ellos y el Espíritu Santo entró a habitar, a morar dentro de ellos. Dios empezó a morar dentro de ellos, ¿ya? Ellos nacieron de nuevo y juntamente con eso se formó la iglesia. Por eso que es importante, porque Él ahí fue que le entregó la autoridad de iglesia a ellos. ¿Mm? Si ustedes leen todo el contexto pueden entender esto. Por lo tanto, cuando una persona es injertada por Dios al cuerpo de Jesucristo es cuando tiene esta experiencia de nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, Dios habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti. Por eso que el Espíritu Santo es otra experiencia, porque no es que por medio del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?, habite recién el Espíritu Santo en ti, sino que el Espíritu Santo habita en el creyente desde el momento que nace de nuevo. ¿Mm? Bueno, hay hartos textos para eso que ya, ¿cómo se llama? Lo vimos en el estudio que hicimos sobre los bautismos. Así que no voy a volver a repetir todo, solamente estoy comentando por si alguien tiene alguna duda. Y en Hechos 1 y en Hechos 2, lo que ellos recibieron fue el bautismo en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo moraba en ellos, pero en esa oportunidad fueron llenados con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Ya no solamente había una morada, sino que ahora el poder del Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. Amén, hermanos. Bueno, y la unción, ¿cierto?, que es esta llenura del Espíritu Santo, debe ser renovada continuamente. El bautismo es una experiencia única, pero de ahí en adelante yo continuamente debo procurar mantener la unción, mantenerme lleno del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. En sentido existencial, la unción la debemos experimentar constantemente para la nueva vida en Cristo. Y ahí están los textos bíblicos. Vimos el origen de la unción, que viene de Dios, ¿ya? Dios es el que unge, el hombre solamente da una ratificación, ¿no?, por medio de un acto, pero en realidad es el que unge es Dios. No porque un hombre me unja, Dios me está ungiendo necesariamente, sino cuando Dios me unge puede ser que un hombre obre sobre mí, con la unción del aceite, etcétera, etcétera, ¿ya? Vimos las clases de unción, la unción sacerdotal, que es una unción que básicamente va a tener las características del oficio de sacerdote, que se basa principalmente en la intercesión, en estar delante de Dios por el pueblo. Y ahí yo les di este dibujito, ¿cierto?, donde podían ver la enseñanza de la unción del apóstol Norman. Son 3 partes. Perdón, hermano, disculpen. Son 3 partes, ¿ya? Y también vimos la unción profética, que igual que la unción, ¿cómo se llama?, sacerdotal, solamente nos estamos refiriendo al oficio como de un profeta en todo creyente. No que todo creyente es profeta. Hay una unción para el ministerio profético, que es la unción del Espíritu Santo, que lo va a guiar, que va a actuar como una unción profética sobre un ministerio profético, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos estamos enfocando en el ministerio profético, sino en el oficio de profeta, que en sí es la revelación y proclamación de la palabra de Dios al pueblo. Todo creyente, todos nosotros
debemos ser, ¿cierto? Y eso es por medio de la unción, debemos hablar las palabras de Dios a este mundo. Debemos ser luz del mundo, dando testimonio a nuestros hermanos primeramente y también al mundo. Entonces, a eso se refiere con esta clase de unción. Independientemente que la unción del Espíritu Santo va a obrar como una unción profética sobre un ministerio profético. Pero también en cierta manera, sobre todo creyente, la unción del Espíritu Santo actúa como una unción profética en el sentido de revelar las palabras de Dios para poder testificar. Amén, amados, para que no hayan confusiones. Y quedamos ahí. Ahora vamos a ver la unción guerrera. ¿Ya? Yo les aconsejo, aquí puse este cuadrito porque también en el canal de YouTube de Herederos del Reino Santiago está esta enseñanza que es la realidad de la guerra espiritual del apóstol Norman Parich, para poder saber que en realidad hay una guerra espiritual que todo creyente debe involucrarse. Y es más, Dios quiere que nosotros nos involucremos y por eso nos hace pasar las pruebas con fe, etcétera, etcétera. Bueno, existe una unción guerrera, que es la unción del Espíritu Santo. Ojo, no es que haya muchas unciones, sino que es la unción del Espíritu Santo que actúa en nosotros como una unción guerrera o como una unción profética o como una unción sacerdotal. Porque la unción, acuérdense que ¿qué es unción? Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Entonces es el mismo Espíritu Santo, ¿ya? Pero una unción, ¿cierto?, que actúa como una unción guerrera, como una unción profética, que tiene ciertas características para poder cumplir ciertos propósitos, como ya hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a hablar un poco de la unción guerrera. Yo no estoy viendo si... Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hablar un poco de la unción guerrera. Amén, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Otoniel, Jueces 3:10. Yo creo que vamos a ver como 2 o 3 ejemplos solamente. No vamos a ver muchos. Entonces, abramos el libro de Jueces, que es donde más vamos a estar, y vamos a ver algunos ejemplos sobre esta unción guerrera, que en realidad es una unción para poder hacer guerra espiritual. Jueces 3:10. Dice así: y el Espíritu de Jehová fue sobre él. Ahí está hablando de la unción. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. O sea, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, es por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor sobre alguien es la unción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál estaba leyendo? Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Chusán Risaptaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán Risaptaim. Amén. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él para hacer guerra y para vencer. Vamos a ver el ejemplo de Gedeón. En el mismo libro de Jueces 6:34, vamos a leer y dice: el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, que también está hablando de la unción, lo embistió, lo llenó, lo tomó. Y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él y envió mensajeros por todo Manasés, y aquí obviamente se juntaron para la guerra. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando de que la unción del Espíritu Santo actuó como una unción guerrera. Jefté. Vamos a ver Jueces 11:29. Jueces 11:29. Dice: y el Espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y después, versículo 31 al 33, dice: cualquiera que me saliera a recibir de entre las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió en grandísimo estrago, desde Aroer hasta llegar a Minit. 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Entonces, hermano, aquí vemos cómo el Espíritu Santo ungió
a estas personas para la guerra. ¿Ya? O sea, para hacer guerra espiritual necesito ser ungido, necesito la unción de Dios. Amén. ¿Cuáles son las características del oficio guerrero? Luchar y defender al pueblo de Dios. Ustedes pueden ver los otros ejemplos de Sansón, de Saúl y los ejemplos que están ahí. Por ejemplo, Saúl, en la primera, ¿cómo se llama? Batalla que tuvo, ¿cierto? En primera de Samuel 11:6 dice que vino el espíritu de Jehová sobre él y cortó unos toros y puso la carne de los toros en todos lados y él dijo, el que no viniere a la guerra con Saúl, así se hará con su buey. Y todos se juntaron a la guerra con él y fueron y vencieron a los filisteos. Entonces creo que fue la primera guerra que él hizo como rey, creo. Ya, características del oficio guerrero, luchar y defender al pueblo. Vamos a ver el Salmo 144.1, a ver qué dice. Entonces es importante que nosotros para hacer guerra espiritual necesitamos la unción. Y la unción es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder hacer algo. Entonces yo necesito el poder y para poder tener ese poder, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en mí, yo necesito andar en el Espíritu. Yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu de Dios necesito andar en el Espíritu y estar negando mi carne. Ese es un requisito indispensable para la unción y para que la unción se pueda manifestar. Vemos de que pese a que Saúl, el mismo que sale ahí, fue ungido por andar en la carne, en rebelión, en pecado, en celos, en envidia con David, apagó la unción. Pese a que David siempre lo llamó ungido, pero apagó la unción y el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y acuérdense que vimos en este mismo estudio, vimos al principio que el Señor dice, y no será derramado este aceite de la santa unción sobre carne. ¿Amén? Entonces cuando andamos en la carne, la unción no puede fluir. Vamos a leer el Salmo 144.1 a ver qué dice. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. ¿Quién es el que nos hace guerrear? ¿Quién nos quiere enseñar a guerrear? ¿Quién es el que nos quiere armar para la batalla? Dios, a través de la unción. ¿Ya? Ahí después ustedes pueden leer Joel 3:8 al 11 y Joel 2:5. Pero por el tiempo vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Otra unción, la unción real o la unción de rey, como es conocido o como quizás lo han escuchado por ahí. En primera de Samuel 9:16 dice de que Saúl fue ungido para ser príncipe y libertador de su pueblo. Cuando habla de príncipe es para poder ejercer autoridad, para poder guiar. Acuérdense que cuando uno tiene autoridad es una responsabilidad. Pablo dice que Dios le dio autoridad, ¿cierto?, para edificación, no para destrucción, sino para edificación. Por lo tanto, la autoridad que uno puede llegar a tener como padre, como esposo, como jefe en el trabajo, como jefe de un grupo, como cualquier grado de autoridad que tengas, y más aún un liderazgo espiritual, si estás, ¿cómo se llama?, ministrando a ciertos hermanos, si lo estás discipulando, cualquier grado de autoridad, ¿cierto?, es para guiar a otros, para adiestrar a otros, para poder guiarlos a que hagan la voluntad de Dios, a que Dios pueda cumplir su propósito en sus vidas. ¿Ya? Entonces para eso fue ungido Saúl, para ser príncipe, para gobernar y para libertar a su pueblo. Vamos a leer el texto mejor para que quede más claro. Está todo en el mismo libro de Samuel, así que no va a ser tan lento encontrarlo y les pido paciencia, pero yo creo que es necesario leer los textos bíblicos. Primera de Samuel 9:16, especialmente en este tema que es tan relevante. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí. Entonces fue ungido para ser príncipe y para libertar o salvar al pueblo de Israel de sus enemigos o sus opresores.
Por lo tanto, la unción real, acuérdense que la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nuestra misión, ¿cierto? Como hijos de Dios, es libertar a otros. ¿Para qué el Señor Jesucristo nos iba a dejar esa autoridad? Y es más, esa señal que es una señal que tiene todo creyente o que debería tener todo creyente, que vemos que es por causa de la unción de Dios, que dice, y los que creen en mí, estas señales son las que le seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios. Y la liberación es llamado el pan de los hijos, por lo tanto la liberación, echar fuera demonios, es para los hijos de Dios. Yo no puedo ministrarle liberación a un mundano, porque si no vienen 7 demonios peores que él. Todo eso es bíblico, hermano. ¿Ya? Entonces, nosotros como ungidos tenemos la necesidad de que cuando uno tiene la unción, tiene la responsabilidad de guiar a otros, de usar esa unción para edificar a otros y de libertar a otros. Amén. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, mas si yo por el Espíritu de Dios, ahí está la unción, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Hebreos 10:38 dice también de que a este Jesús de Nazaret, el cual Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que la unción fue depositada sobre el Señor Jesucristo y también sobre nosotros, entre otras cosas, para libertar. Es sumamente importante. Primera de Samuel 10:1. Cuando viene la unción somos mudados a otro hombre. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Quizás no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Versículo 6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7. Y cuando tuvieres sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y esto es lo que yo les comentaba al principio. La unción tiene mucho que ver con que Dios esté con nosotros. Ven que aquí el profeta le dice al rey Saúl, le dice, y después haz lo que quisieres, porque estas eran señales para el mismo Saúl de que la unción con el aceite no era solamente un rito, sino que realmente Dios lo estaba haciendo. Entonces dice, cuando viereis estas señales, ¿cierto? Entonces haz lo que te pareciere porque Dios ya está contigo. Entonces, la unción es que Dios esté con nosotros. ¿Cómo podemos que Dios esté con nosotros? Por medio de la unción. Y el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. El mismo texto, ¿cómo se llama? Que le cité de Hechos 10:38, dice de que fue ungido con Espíritu Santo y poder, y al final dice, porque Dios estaba con él. Entonces van las dos cosas de la mano. Eso no significa, cuando yo nazco de nuevo, Dios habita dentro de mí, está conmigo, está en mí, ¿ya? Porque Él crea una nueva naturaleza para poder morar adentro. Pero cuando hablo de estar con Él, hablo de que Dios está con todo lo que hago. Por eso que ahí dice, haz lo que bien te pareciere, o el texto de Hechos 10:38 dice de que y anduvo haciendo bienes y sanando, o sea, está hablando de las obras, cómo Dios respalda las obras, cómo Dios está contigo en todo lo que haces. Eso viene con la unción. Si queremos que Dios esté con nosotros en el ministerio, en nuestra paternidad, en ser esposos, en ser esposas, en ser jefe en el trabajo, etcétera, etcétera, necesitamos la unción. ¿Ya? Dios está con nosotros siempre en el sentido de que está pendiente de nosotros para guiarnos. Pero cuando hay unción, Dios está con nosotros respaldándonos en todo lo que hacemos. Si quieres el respaldo de Dios en cualquier cosa que debes de hacer, necesitas la unción. Y ya les di por lo menos 2 textos bíblicos. ¿Ya? Hay más, pero por lo menos ya hay 2. Vamos a ir viendo que van a ir más. ¿Ya? Vamos a seguir. En 1 Samuel 16:14 habla de que Saúl se rebeló contra Jehová y Dios lo despojó de su unción. Ahí es cuando habla de que el Espíritu de Jehová se apartó de él después de que se había revelado, porque ya se había revelado 2 veces por lo menos. Y yo creo que ustedes
ya saben la historia de Saúl, ¿cierto? 1 Samuel 16:14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ya? Él no dejó de ser parte del pueblo de Dios, simplemente perdió la unción. Por lo tanto, ¿podemos perder la unción? Claro. Aquí hay un ejemplo bíblico. Por rebelarse. Eso no significa que pierdo la salvación, eso no significa que el Espíritu Santo se va y no mora en mí, sino que la unción, el poder de Dios, el sello de Dios, que Dios esté conmigo en todo lo que hago, se va, Dios lo quita. La unción se debe mantener, la llenura del Espíritu Santo se debe mantener, porque yo puedo contristar el Espíritu Santo, puedo apagar el Espíritu Santo, Dios habita dentro de mí, estoy sellado con el Espíritu Santo para la redención, porque el Espíritu Santo es el sello, ¿ya? Es la garantía, pero la unción yo la puedo perder. Está ahí Dios, tengo la ¿cómo se llama? Nueva criatura. Pero si yo persevero en andar en rebelión o en pecado o en las cosas de la carne, justamente dice voy a andar en la carne. Dice, si andáis en la carne, moriréis, dice en Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no está hablando de una muerte física, sino que vamos a perder la vida de Dios dentro de nosotros, la vida dinámica de Dios dentro de nosotros. Y si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, se va a manifestar en nosotros la vida de Dios. Amén. Entonces, 1 Samuel 18:10. Cuando perdemos la unción, el ministerio, ¿qué pasa? Se atrofia y se convierte en un motivo de exaltación propia. Vamos a ver el ejemplo. 1 Samuel 18:10. Dice, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y se mostraba en su casa con transporte de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza en la mano de Saúl. Entonces vemos que por causa de la rebelión, Saúl perdió la unción y pese a que ya antes había profetizado por el Espíritu Santo, por la unción de Dios, en esta oportunidad andaba vestido de profeta y disvariando, ¿cierto? Y hablando como profeta, pero realmente ya había perdido la unción. Amén. Entonces, en 1 Samuel 19:20 al 24 vemos que incluso Saúl profetizó estando caído. ¿Por qué es esto? Porque los dones de Dios son sin arrepentimiento, según la palabra de Dios. Dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Dios permitió que esto ocurriera por un tiempo, después de lo cual vino el juicio. Saúl murió por su rebelión. En 1 de Crónicas 10:13 dice de que Jehová mató a Saúl por su rebelión. No vamos a leerlo, pero dice, también habla de que por haber consultado a la pitonisa, que fue parte de lo que le dijo el profeta Samuel, cuando dijo de que el pecado de rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Ya? Entonces vemos de que por qué Saúl, habiendo perdido la unción, aún pudo profetizar una vez, ¿cierto? Que está en 1 Samuel 19:20 al 24. Esto nos muestra, amados hermanos, que no por los dones se conoce el ministerio, que no por los dones se conoce a la persona, sino por los frutos. El mismo Señor Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Y cuando habla de frutos, está hablando de cómo yo obro, de cómo yo actúo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto. Y en ninguna parte dice que son falsas cosas, sino que dice que en realidad echaron fuera demonios en su nombre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les va a decir el Señor Jesucristo? No os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, los frutos son obras, lo que yo obro, si obro la voluntad de Dios o no obro la voluntad de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la salvación, que sea por obras o no. Amén, amados. Entonces, por los frutos lo conozco, no por los dones. Y eso es sumamente importante. El carácter es el que nos va a definir si somos de Dios o no. Acuérdense que los frutos del Espíritu, ¿cierto? Son
son el carácter de Jesucristo, el carácter de la nueva criatura que es hecha conforme a Dios. ¿Ya? Segunda de Samuel 1, 19-20, David compuso un himno donde pide que nadie divulgue el fracaso de Saúl, dándonos a entender que debemos respetar a los demás aun cuando estén caídos, porque el diablo se ríe de ellos. Entonces nosotros nunca nos debemos levantar contra un ungido de Jehová, aunque esté caído. Solamente debemos pedir misericordia. ¿Ya? Desgraciadamente, como sale ahí en 2 de Samuel 1.20, o sea 1.21, podemos ver que Saúl murió como si nunca hubiese sido ungido, aunque Dios lo ungió. Amén. Ahí también vienen las consecuencias de apartarse de la unción de Dios y hacer las cosas en la carne, o rebelarse en contra de Dios. David, también fue ungido por Dios. Primera de Samuel 16, 1-3. ¿Usted está buscando los textos? ¿Puede leerlo, amorcito? 16, Primera de Samuel 16, del 1 al 3. y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hincha tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dije. Lea el 6 y el 7, por favor. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Lea el 12 y el 13, por favor. Envió pues por él lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: él 12 y 13. Ya, aquí lo tengo. Dice: envió pues por él y lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, vemos aquí, primero, que el que lo ungió fue Dios. Desde el momento que se hizo la parte humana, ¿cierto? Desde el derramamiento de aceite, Dios lo ungió, pero fue porque Dios lo escogió. O sea, no a toda persona que le derramen aceite en la cabeza, necesariamente el Espíritu Santo se está derramando. Acuérdense que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer lo que yo quiera. Es Dios el que guió a Samuel. Cuando él quería ungir a otros que él pensaba que estaban aptos para ser reyes, Dios le dijo: no, es el que yo escogiere. Entonces, ojo con eso, amados hermanos. Entonces, espérense, voy a probar una cosa. Se hizo la parte humana, ¿cierto? Desde el derramamiento de aceite. Sí, se escucha. Era por si acaso. Entonces, vemos aquí de que fue ungido por Dios. Y aquí vamos a hablar de una cosa un poco delicada, porque yo he escuchado a algunos hermanos, en más de una oportunidad, que me han hablado de la tercera unción. Hubo un hermano que me dijo: voy en la segunda unción, me falta la tercera. Y yo dije: ¿qué? ¿De qué está hablando? Y empecé a leer la Biblia y a ver algunos prédicas por ahí por internet, y encontré justamente que se tomaban de esto que vamos a ver para hablar de una triple unción. Y hermanos, la unción es una, la unción la da el Espíritu Santo, la unción la da Dios. La unción es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a leer entonces a qué se refiere 2 de Samuel 2:4.
vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Hasta. El 2:4 no. Ah, Entonces vemos que aquí él fue ungido, ¿cierto?, por los ancianos de Judá. No dice que fue ungido por Dios de nuevo. La unción que Dios le dio es la que vale, la que hizo Samuel sobre él. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a leer el capítulo 3, versículo 39. ya. Que yo ahora aún soy tierno y rey ungido. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal me hace, conforme a su malicia. Entonces él no se levantaba en contra de las otras personas, ¿ya? Entonces esa palabra soy tierno está hablando de que él, ¿cómo se llama?, no era una persona confrontacional, ¿ya? Y vemos todo el ejemplo de que él tuvo que huir de Saúl porque estaba siendo perseguido. Creo que aquí hay un comentario que dijo mi mamá que no se escucha. Todos nosotros sí. Pero Puede ¿está ser su segura? internet. Puede ser su señal porque... Y estos hombres, razón. Pero ahí... los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal. Entonces, amados, entonces esta unción es que él se sometió a los reyes de Judá para que lo ungieran como rey, pero él ya tenía la unción de Dios, él era elegido por Dios como rey, pero él, ¿cómo se llama?, no fue altanero de decir, ¿y qué me van a ungir ustedes si Dios ya me ungió? Sino que él se sometió, ya ustedes me quieren ungir como rey, hagámoslo. Entonces, pero no dice que lo ungió Dios de nuevo. Vamos a leer 2 Samuel 5:3 para ver qué dice. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que realmente dice la Biblia. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí está el reconocimiento que hizo primero Judá, porque ustedes saben de que primero él estuvo reinando solo sobre Judá y sobre algunas otras tribus, y después terminó reinando sobre todo Israel. Entonces, en David se observa la humildad para recibir el reconocimiento de los demás y además de no menospreciar a los nuevos ministerios, hermano, porque hay muchas veces que uno puede menospreciar a los hermanos que están empezando o nuevos, ¿cómo se llama?, ministerios, ¿cierto? Uno tiene que impulsar, uno tiene que edificar para que despeguen. Mientras más hayan, mejor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Entonces, en David se puede ver esta humildad. Cuando habla de la segunda y la tercera unción, no habla de que Dios lo ungió de nuevo. Él fue ungido por Dios como rey una vez. Y esa unción, cuando uno habla de que uno la debe mantener en el tiempo, es porque la unción que Dios me dio, yo siempre debo buscar ser lleno del Espíritu Santo para todo lo que hago. Yo no me puedo, conformar, es que yo fui bautizado en el Espíritu Santo una vez, hablé en lengua, entonces ya hago todo lo que se me viene al corazón. Yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo para todo lo que hago. ¿Mm? Y no tan solamente para predicar, sino para solucionar un problema, con mi cónyuge, con mi hijo, una, decisión importante en el trabajo, un cambio de casa. Todas esas cosas necesito la unción de Dios, la guianza de Dios y necesito buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso necesito cumplir ciertos requisitos y principalmente estar en el Espíritu y pedirlo. Yo oro, mucho cuando voy a predicar o cuando tengo un problema. Digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder hacer esto. Vamos a ver ejemplos donde
Pedro fue lleno del Espíritu Santo pese a que ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y él dice de que para poder hablar, sí, que él fue lleno del Espíritu Santo, entonces habló. Amén. Pese a que ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ya? Aunque suene como un trabalengua, pero espero que lo hayan entendido. Salomón también recibió la unción real. Y no vamos a leer ¿cómo se llama? Ese texto bíblico porque ustedes ya saben más o menos lo que pasó con Salomón y pueden ustedes buscarlo en Primera de Reyes 1:34, 35 y 39. El tema está de que Dios nos unge porque en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. ¿Cuáles son las características del oficio de rey? Ejercer autoridad y dominio, gobernar al pueblo de Dios con el respaldo de Dios. Y este texto sí lo vamos a leer, Eclesiastés 8:4. Sobre gobierno, autoridad, que como dice Pablo, no es para destrucción, sino para edificación. ¿Ya? 8:4. Sí. Pues, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Entonces, la palabra de Dios es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? Aquí no está hablando de que por causa de que uno tiene, de que uno es rey y sacerdote, o porque uno tiene un, ¿cómo se llama?, liderazgo, o porque uno ¿cómo se llama?, cabeza, ¿cierto? Entonces lo que yo digo se hace y nadie me puede decir que no. Sino se trata de que la autoridad que Dios nos da, cuando nosotros la llevamos con un corazón tierno, con un corazón dócil a la voluntad de Dios, entonces nuestra actitud, nuestro gobierno, nuestro ejercimiento de autoridad va a salir con el respaldo de Dios, especialmente en contra de las tinieblas. Amén. O en contra de los problemas, etcétera, etcétera. Resultados de la unción. 1. Por medio de la unción Dios nos guarda. Salmo 26. Dice que Dios nos guarda en el tiempo del conflicto. Vamos a leerlo mejor. Usted busque el Salmo 26, amor, por favor. Y yo busco Judas 24. Ya, Salmo 26. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido. Lo oirá desde los cielos en su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Entonces Jehová que guarda a su ungido. La unción nos trae ¿qué? Que Dios nos guarda en el tiempo de ¿qué cosa? Del conflicto y nos libra de los ataques de los enemigos. La unción, por causa de la unción, tenemos la guarnición de Dios y que Dios nos libra de cualquier ataque del enemigo. A veces cuando nosotros apagamos la unción, abrimos brecha y el enemigo encuentra una puerta abierta para poder atacarnos. Judas 24 dice: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Entonces Dios es poderoso para guardarnos. Jesucristo quiere presentarnos delante del Padre como trofeos de su gracia. ¿No? O sea, la unción nos permite poder tener esta guarnición, porque Dios es poderoso para guardarnos. Vamos a ver un texto más, 2 Pedro 1:8 y 10. ¿Lo encontró? Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Dios. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, la unción o las cosas que provocan la unción sobre nosotros son un requisito, ¿cierto?, para poder tener una entrada triunfante y abundante en el reino de Dios. ¿Ya? Por la unción de Dios también somos guardados por el poder de Dios para participar de la herencia de los cielos. Y ustedes pueden leer ahí el texto bíblico de 1 de Pedro 1, 4, 5. Entonces, la unción, por medio de la unción Dios nos guarda. Por medio de la unción del poder de Dios somos guardados. Por medio de la unción Dios nos fortalece. Salmo 28, 8. Nuestra fuerza espiritual viene o está en Dios. Jehová es su fuerza y la fortaleza de la salud de su ungido.
Jehová es su fuerza y la fortaleza de la salud o la salvación de su ungido. Y yo voy a leer este texto porque a mí me gusta mucho este texto, Efesios 3:16. Y esto es sumamente importante para ver dónde se deposita la unción o el poder del Espíritu. Dice Salmo 3:16, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados o fortalecidos, dice en la versión 1960, con potencia o con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿Dónde se deposita la fortaleza que nos da el Espíritu Santo? O sea, la unción de Dios, que es el Espíritu Santo con su fortaleza en el hombre interior. ¿Ya? Vamos a seguir. Punto 3. Por medio de la unción Dios nos imparte gozo. Salmo 45:7. La unción nos trae un estado de gozo, un gozo espiritual, porque van a haber muchas situaciones donde nuestra alma se va a ver afectada, donde es probable que nos sintamos tristes, que van a haber quizás traiciones o cosas complicadas, pero hay un gozo espiritual que tiene mucho que ver con la paz con Dios, con la paz en la tormenta. Salmo 45:7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Óleo de gozo. Acuérdense que el óleo es aceite, y el aceite en la Biblia es reflejo o símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. En Nehemías 8:10, que yo creo que es un texto bien conocido, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vamos a leer Hechos 13:50 al 52. Vamos a ver que el gozo nos permite enfrentar o soportar las persecuciones. Y ese texto es bien bonito. Hechos 13:50 al 52. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, a través de esta persecución que habían sido echados los apóstoles, ¿cierto?, que habían estado, ¿cómo se llama?, ministrándolos, ellos igual quedaron en esa persecución o en esa contrariedad, igual estaban llenos de gozo, ¿ya?, independientemente que había persecución. Primera de Tesalonicenses 1:6, y esto es sumamente importante, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces el gozo que viene del Espíritu Santo, de la unción, nos permite que estar firme en las tribulaciones. Necesitamos la unción. Estos son los resultados de la unción, hermanos. Somos guardados por Dios, por medio de la unción es que tenemos la fortaleza de Dios, por medio de la unción es que tenemos el gozo de Dios, y el gozo de Dios nos sirve para fortalecernos, para soportar las persecuciones, estar firmes en las tribulaciones. Entonces, ahí hay más textos bíblicos. Segunda de Corintios 8:2, Romanos 12:12, que ustedes los pueden leer. Vamos avanzando. Más resultado de la unción. Por medio de la unción, Dios, ¿qué hace? Nos santifica. Por eso que muchas veces el pecado nos vence, nos gana, porque necesitamos de la unción de Dios. Yo en el estudio del espíritu y de la carne mencioné de que para poder decidir o para poder vencer en la lucha contra nuestra propia carne, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo y necesitamos mantener la llenura del Espíritu Santo, porque es a través del poder del Espíritu Santo que vamos a poder vencer o dar término a esta batalla, ¿cierto?, en contra de la carne. Eso no significa que se va a ir la carne de nosotros, porque el mismo Pablo, que era ungido apóstol, ¿cierto?, dice, miserable de mí, veo que hay otra ley en mis miembros. Entonces, no es que la carne se vaya, sino que vamos a poder resolver esta lucha. Está ahí, pero con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder mantener constantemente la carne crucificada y vamos a ir venciendo las concupiscencias que se mueven en nuestra carne. Porque si no tenemos la unción constantemente, vamos a ser cristianos carnales, ¿cierto?
Un día vamos a andar en la carne, un día vamos a andar en el espíritu, y vamos a andar así. En la carne, después ando en el espíritu, después caigo en la carne de nuevo, pero por medio de la unción del Espíritu Santo que vamos a ir poder venciendo la carne. Amén, amados hermanos. Entonces, por medio de la unción nos santifica. Salmo 89, 20. Yo voy a buscar Marcos por mientras. Hallé a David mi siervo, lo ungí con el aceite de mi santidad. Mi man, ahí está nomás. Eso. Entonces, lo ungí con el aceite de mi santidad. La unción santifica nuestras vidas. Marcos 1:24 dice, bueno, aquí está hablando un demonio, dice, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuál era la característica por medio de la unción? ¿O cuál fue la característica que resaltó este demonio al encontrarse con Jesús? ¿Qué fue lo que movió a este demonio? Que lo sacó de su comodidad que estaba dentro de este hombre para exclamar así la santidad. Sé quién eres, el Santo de Dios. Por eso que para hacer guerra espiritual necesitamos ¿qué? Santidad. ¿Y cómo viene la santidad? Por medio de la unción. Si no tenemos la unción que nos lleve a andar en santidad, no vamos a poder ser efectivos en la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. ¿Ya? Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, experimentamos la santificación en nuestras vidas. Esto está en Hechos 15, 8 y 9. Ese texto sí lo vamos a leer porque es bien bonito también. Hechos 15, 8, 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces, vino por medio de la fe. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, por medio de la fe, Dios purificó sus corazones. ¿Ya? Por medio de la unción, Dios ilumina su palabra. Y esto es sumamente importante. Vamos a leer Primera de Juan 2, 20 y 27, que habla de la unción. ¿Ya? Aquí también podríamos hablar de la unción magisterial, ¿cómo se llama? O de maestro, pero nos estamos enfocando en los resultados de la unción. Por medio de la unción, perdón, la palabra de Dios es iluminada. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Entonces, dice que por medio de la unción del Santo que está en ustedes, conocéis todas las cosas. La unción es la que ilumina la palabra. ¿Ya? Y habla de que como la unción nos ha enseñado, hay muchas personas que usan este texto bíblico para hablar sobre que uno no necesita, ¿cierto?, ir a congregarse, sino que si yo me quedo en mi casa, veo prédicas, leo la Biblia, oro y todo lo demás, yo mismo me puedo edificar porque como soy ungido, como tengo la unción, la unción me va a enseñar todas las cosas. Y eso sería contradecir a su palabra, y Dios jamás se contradice. Por eso que la palabra se revela a sí misma y siempre el Espíritu Santo nos va a mantener un equilibrio con su misma palabra. Acuérdense que el que instituyó los ministerios, incluyendo el de maestro, el de pastor, apóstol, profeta, evangelista, fue Jesucristo, el mismo que nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se va a contradecir el mismo? Entonces, está hablando aquí de que la unción va a iluminar la palabra, ¿cierto?, que nos es instruida. Acuérdense que en Efesios 4 dice, y Él puso a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿cómo se llama?, pastores, para edificación del cuerpo, para edificar o para completar o para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, es necesario
que yo esté sujeto a los ministerios para poder ser perfeccionado, si no, no voy a alcanzar la perfección. ¿Ya? Y si no, no voy a ser apto para la obra del ministerio. Entonces, es necesario, y lo que a mí me enseñan, ¿cierto? Lo que a mí me van a guiar, lo que va a hacer el ministerio sobre mí, va a ser iluminado, va a ser revelado en profundidad espiritual por medio de la unción que Dios me ha dado. Amén. Entonces, la unción ilumina la palabra. Y este texto sí lo vamos a ver, Salmo 132, 10 al 12. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ellos. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Lea el 17. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. Entonces ahí está hablando de la lámpara, ¿cierto? Que he prevenido lámpara o descendencia, y está hablando de David, que es ungido. Entonces, hermanos, aquí hay una parábola que les quisiera compartir. En Mateo 25, ¿cierto? Del versículo 2 al 3 y del 8, que no los vamos a leer por el tiempo, pero yo creo que todos saben la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, ¿cierto? Entonces, cuando habla de lámpara puede hablar de muchas cosas. Entre esas puede hablar de la palabra, según el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde está hablando de que la lámpara es la palabra de Dios. Pero estas vírgenes también tenían el aceite, que como ya vimos en Éxodo 30, 31 o en Lucas 4, 18, habla de que el aceite es la unción y la unción es el Espíritu Santo en Lucas 4, 18. Entonces vemos de que para ser sensatos, para estar preparados para la venida de Cristo, para estar apercibidos como las vírgenes sensatas, porque ¿cuál fue la característica de las vírgenes sensatas? Que estaban apercibidas, o sea, que estaban en la condición que deberían estar cuando el Señor llegó. Entonces, para poder estar así, nuestras lámparas, o sea, la palabra que recibimos, ya sea que leemos, que nos enseñan, los estudios en que participamos, ya sea por internet ahora, ¿cierto? Debe estar llena de unción. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dice que debe actuar el agua y el espíritu para la manifestación del reino en nuestras propias vidas. Está hablando de la palabra y está hablando de la unción de Dios. Entonces, yo puedo tener mucha palabra, pero si no tengo unción, mi lámpara no alumbra. Acuérdense que las insensatas dicen, denos de su aceite porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. O sea, había lámpara, había palabra, pero no iluminaba. Entonces, ¿yo cómo puedo ser luz del mundo? No solamente cuando tengo palabra intelectual, sino cuando esa palabra va de la mano con la acción del Espíritu Santo, el rema de Dios. O sea, tiene que causar algo en mi vida, tiene que causar algo porque es vida del Dios eterno, del que sostiene todas las cosas, tiene que causar un cambio, una transformación en mí, en la vida de Dios, la vida de resurrección de Jesucristo. Entonces, así vamos a poder dar testimonio, porque cuando habla de ser luz o sal, está hablando de ser testimonio. Cuando habla de ser luz, está hablando de nuestro testimonio, no solamente nuestra palabra, sino nuestra forma de ser. Y si yo no tengo unción, si yo no tengo palabra, si yo no tengo testimonio, no puedo hacer guerra espiritual. Y es más, no puedo ministrar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 11, si mal no recuerdo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio. Entonces, cuando habla de la palabra de su testimonio, esa palabra testimonio viene de la raíz de mártir. Entonces, está hablando de padecer por Cristo, dejar lo que quiere mi naturaleza pecaminosa o lo que el mundo me ofrece por causa de Cristo. Pablo dice, lo he tenido todo por estiércol por amor a Cristo. Entonces, es sumamente importante la unción, hermanos. Yo puedo tener mucha palabra, pero si no busco la unción, si no tengo la unción, es la unción la que ilumina la palabra, la que hace que la palabra ilumine, la que me entrega la revelación de Dios.
Proverbios 1.23 dice de que mediante la unción tenemos mayor entendimiento de su palabra, cuando dice de que, Volveos a mi reprensión. sí, dice, volveos a mi repensión y yo os daré de mi espíritu Yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. y os haré saber mis palabras. ¿Cómo viene el entendimiento de la palabra? Por medio de la unción. Por eso que muchas veces malentendemos la palabra, hay muchos extremos, no entendemos bien un texto bíblico y nos vamos a un extremo, ¿cierto? Y hay tantas cosas que terminan cayendo hasta en herejías porque no hay...